Muy bien, y cuando son exactamente las 7:30 de la noche de hoy, viernes, es un grato placer para mí poder interactuar con ustedes a través de este medio en nuestro primer encuentro síncrono de técnicas terapéuticas aplicadas. Estaremos ahondando en el contenido programático de la unidad número 1 y el contenido programático de la unidad número 2, con el cual estaremos realizando nuestro primer cuestionario de esta unidad que corresponde a la evaluación para estos dos contenidos. Agradezco enormemente la participación de cada uno de ustedes, que estén conectados y que podamos interactuar a través de este medio. La agenda que tenemos para hoy corresponde primero a la bienvenida, el contenido, el ciclo de preguntas y seguir avanzando con el contenido y la actividad evaluativa prevista para esta unidad, profundizar en cada uno de los elementos que tendremos en consideración para darle respuesta a los mismos. Entonces, fíjense, para introducir la temática que tenemos prevista para hoy, es importante resaltar y definir que las técnicas terapéuticas son el tratamiento de naturaleza psicológico de los trastornos emocionales de conducta y de la personalidad, que implica la comunicación entre paciente y terapeuta, empleando métodos con una fundamentada teoría. Y por otra parte, existen diversas formas de psicoterapia que se derivan de explicaciones o teorías particulares de la psicopatología. Entre ellas encontramos la psicoterapia conductual, la psicoterapia cognitiva conductual. Dichas psicoterapias abordan a profundidad en el presente núcleo desde su definición, la fundamentación teórica, las características más relevantes y aplicabilidad en los distintos contextos, al igual que algunas de las técnicas más utilizadas. Todas las psicoterapias se basan en la relación entre el terapeuta y el paciente, así como en la utilización de procedimientos y técnicas específicas. Los psicoterapeutas pueden ofrecer en diferentes formatos, de forma o de manera individual, familiar y grupal, y pueden diferir en dimensiones específicas, tales como la frecuencia de las sesiones y su grado de estructuración, la duración y los objetivos planteados. Bien, de manera general, es la introducción de lo que vamos a trabajar en este encuentro síncrono. Y comenzamos con la psicoterapia conductual. Entonces, fíjense, la psicoterapia conductual o terapia de la conducta es una forma de terapia que se basa en los principios del conductismo. Es un enfoque de la psicología clínica que se fundamenta en la psicología del aprendizaje para la explicación de los trastornos psicológicos y el desarrollo de estrategias dirigidas al cambio terapéutico. Es importante resaltar que entre los principales exponentes de esto tenemos en el conductismo a Watson, en el condicionamiento clásico a Pavlov, en el condicionamiento operante a Skinner y la teoría del aprendizaje de Thorndike. Entonces, fíjense, desde la década de los 50 hasta los 70 se desarrollaron modelos y técnicas basadas en las teorías de Pavlov y Skinner. Los dos principios básicos que conforman la terapia conductual surgida de las teorías conductistas son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. En el caso del condicionamiento clásico, que se basa en el trabajo de Pavlov y otros filósofos fisiólogos rusos, quienes realizaron estudios experimentales con perros en los que se observó que cuando un estímulo inicialmente neutral, por ejemplo, el sonido de una campana, se emparejaba a un estímulo como la comida, capaz de provocar automáticamente respuestas fisiológicas incondicionadas, tras repetirse el emparejamiento un número de veces comenzaba a provocar una respuesta similar a la provocada por el estímulo incondicionado, que en este caso era la salivación. Aún así, sin la presencia del estímulo incondicionado, el principio del condicionamiento clásico, además de su implicación en la adquisición de respuestas condicionadas simples,
Puede estar implicado en la adquisición de respuestas complejas, como las de ansiedad y otros estados emocionales, ante determinados condicionantes estimuladores, la que tienen gran relevancia en la explicación y tratamiento psicológico de problemas emocionales diversos. Fíjense que el condicionamiento operante o instrumental hace referencia al aprendizaje de respuestas conductuales por las consecuencias o cambios ambientales que ocasionan cuando la conducta se asocia a cambios ambientales o consecuencias favorables. Dicha conducta resulta positivamente reforzada y aumenta su probabilidad de ocurrencia en el futuro. Por el contrario, las consecuencias negativas o la ausencia de consecuencias se asociarán a una disminución de probabilidad de ocurrencia de la conducta en el futuro. En síntesis, el sujeto aprenderá a responder conductualmente en condiciones ambientales particulares, estímulos discriminatorios, por las consecuencias que su respuesta han tenido a lo largo de su historia biográfica. Otro enfoque que fue relevante para este tipo de psicoterapia es el aprendizaje observacional o vicario. Se refiere al aprendizaje de patrones de conducta que se deriva de la observación de otros. En este caso, aumenta la probabilidad de la conducta cuando se observa que su ejecución por parte de otros en determinadas condiciones lleva a consecuencias favorables. Del mismo modo, la probabilidad disminuiría cuando se observa que la conducta de que se trata resulta castigada o no va seguida de consecuencia alguna. Fruto del desarrollo de las teorías del comportamiento, hay una serie de técnicas utilizadas en la terapia conductual que han sido bien validadas científicamente como enfoques de éxito para tratar determinados trastornos. A continuación, bueno, vamos a describir las más utilizadas en las que nos centramos en el transcurso de esta unidad curricular. Fíjese que la psicoterapia conductual se define como la terapia de conducta que implica principalmente la aplicación de los principios derivados de la investigación en la psicología experimental y social para el alivio del sufrimiento de las personas y el progreso del funcionamiento humano. La terapia de conducta pone el énfasis en una valoración sistémica de la efectividad de estas aplicaciones. La terapia de conducta implica el cambio ambiental y la interacción social, más que la alteración directa de los procesos corporales por medio de procedimientos biológicos. El objetivo es esencialmente educativo. Las técnicas buscan facilitar un mayor autocontrol y en la aplicación de la terapia conductual normalmente se negocia un acuerdo contractual en el que se especifican procedimientos y objetivos mutuamente agradables. Aquellos que emplean los enfoques conductuales de modo responsable se guían por principios éticos ampliamente aceptados. Con esta definición, intenta cubrir todas las frentes. Fíjense que hay autores que incluyen bajo el rótulo de terapia de conducta una gran cantidad de técnicas específicas que emplean principios psicológicos, especialmente el aprendizaje, para tratar la conducta humana desadaptada. Entre las técnicas incluidas bajo este rótulo se encuentran la desensibilización, el entrenamiento aversivo y el modelado. Por otra parte, el condicionamiento operante, la extinción y el condicionamiento aversivo, así como ciertas técnicas dirigidas a modificar patrones de pensamiento. Lo que está claro es que no podemos establecer una única, clara y contundente definición de terapia de conducta, sino que nos encontramos con dos clases de definiciones. Las definiciones, por supuesto, doctrinales y las definiciones epistemológicas. Y en el caso de las doctrinales, intentan vincular la terapia de conducta a doctrinas, teorías, leyes o principios del aprendizaje. Y en el caso de las epistemológicas, intentan caracterizar la terapia de conducta en términos de los distintos modos de estudiar los fenómenos clínicos. En general, las definiciones doctrinales tienden a ser más limitadas, por lo que no se ajustan a toda la terapia conductual, mientras que las epistemológicas son demasiado acomodatorias o acomodaticias, por tanto, potencialmente aplicables a muchas terapias no conductuales. Fíjense que teniendo en cuenta muchos aspectos de lo que hemos referido, hay autores que definen la terapia de conducta
o modificación de conducta como una orientación terapéutica que considera la conducta normal y anormal regidas por los mismos principios que recurre a la evaluación objetiva y a la verificación empírica. Y por ello utiliza procedimientos y técnicas basados en la psicología experimental para eliminar conductas que son desadaptadas, sustituyéndolas por otras, y para enseñar conductas adaptadas cuando a estas no se han producido. Fíjense que Fernández señala que la terapia de conducta es el conjunto de técnicas mediante las cuales se utilizan los procesos del aprendizaje, contrastados por la psicología experimental, para eliminar los conjuntos de síntomas que contribuyen a los síndromes neuróticos, tales como los trastornos de ansiedad, las fobias, los trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo. Ahora fíjense bien, en las modalidades de terapia y modificación de conducta, podemos clasificar las técnicas de modificación de conducta en los siguientes grupos. Técnicas basadas en el condicionamiento clásico, técnicas basadas en el condicionamiento operante, técnicas basadas en las teorías de aprendizaje social. Vamos a esbozarlo de manera muy sucinta. Claro está, todo este material ustedes lo pueden revisar con más calma en el aula virtual. Fíjense, técnicas basadas en el condicionamiento clásico, técnicas de sensibilización sistemática, técnicas de exposición, implosión e inundación, la terapia implosiva, procedimientos aversivos, la inundación, el castigo y la terapia aversiva. En el caso de las técnicas basadas en el condicionamiento operante, tenemos las técnicas de instigación, desvanecimiento, encadenamiento, programas de reforzamiento, programas de extinción, entrenamiento de omisión, los programas de reforzamiento diferencial, el tiempo fuera, la economía de fichas. Y las técnicas basadas en la teoría del aprendizaje social, tenemos entrenamiento en habilidades sociales y el modelamiento. Por otra parte, en las aplicaciones técnicas de la terapia y modificación de conducta, la podemos estructurar en las aplicaciones clínicas de acuerdo a aquellos trastornos en que la terapia y modificación de conducta ha sido más eficaz. Por ejemplo, trastornos por ansiedad. Ahí tenemos trastornos por angustia con agorafobia, la fobia simple, la fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo. También tenemos los trastornos depresivos, los trastornos de alimentación, los trastornos psicóticos. De igual forma, bueno, hay un material bien interesante en el aula que los invito a revisarlo para poder ampliar este contenido. Ahora bien, en el caso de la psicoterapia cognitiva, surgió desde dos sectores: por un lado, autores que venían del psicoanálisis y por otro, representantes del sector conductista. Pero más allá de estas dos corrientes, se destaca Kelly, un autor en 1955, como el primer teórico cognitivo, ya que presenta un enfoque de la persona y la terapia desde un planteo claramente cognitivo. La teoría de este autor se basa en el estudio de la organización particular de las estructuras que permiten darle seguimiento a la realidad y su terapia en la comprensión y modificación de las estructuras disfuncionales para el individuo. Fíjense que los principales exponentes de la psicoterapia cognitiva originalmente venían del psicoanálisis. Entre ellos tenemos a Ellis y a Beck. Ambos se alejaron de esa escuela por considerar que la misma no aportaba evidencia empírica, que no era relevante, ni resultados favorables. Esto en el trabajo clínico. Por esta razón, la psicoterapia cognitiva puso un acento especial en la comprobación, en la validación e investigación de sus teorías y fundamentación de su práctica. La otra línea de desarrollo que confirmó los orígenes de la terapia cognitiva corresponden a los autores que provenían del conductismo y, viendo las limitaciones del mismo, comenzaron a incorporar y ampliar sus concepciones
Entre ellos los más destacados fueron Bandura, Meischbaum y Lazarus. Es por ello que a veces se habla de la terapia cognitivo-conductual para mostrar este carácter integrador de dos modelos que en aquel entonces comenzaban a confluir. Otro elemento importante a destacar es que el aporte fundamental de estos autores fue la inclusión del determinismo bidireccional entre el individuo y el medio. También es el aspecto práctico la inclusión de probadas técnicas, la intervención clínica, tales como la desensibilización sistemática. Otro elemento importante es que la psicoterapia cognitiva se entiende como la aplicación del modelo cognitivo a trastornos psicológicos específicos a través del uso de una variedad de técnicas diseñadas para modificar creencias disfuncionales y modos erróneos de procesamiento de la información, que son característicos del trastorno. Fíjense que desde este marco se considera que experiencias de aprendizaje particulares a lo largo del desarrollo están en la base de esquemas cognitivos o creencias que aumentan la vulnerabilidad a las alteraciones psicológicas. Los esquemas o supuestos disfuncionales pueden activarse en condiciones vitales relacionadas con aquellos y que por tanto tienen un especial significado para la persona. Otro elemento que es importante destacar, la activación de esquemas o creencias disfuncionales conduce a sesgos cognitivos. Es el procedimiento o el procesamiento de la información de lo que serían ejemplos los siguientes. Fíjense, por ejemplo, una inferencia arbitraria. Se refiere al proceso de llegar a una determinada conclusión en ausencia de la evidencia que lo apoye o cuando la evidencia es contraria a la conclusión. Por otra parte, tenemos la abstracción selectiva, que se refiere a centrarse en un detalle específico, ignorando otras características más relevantes de la situación. Por otra parte, tenemos la sobregeneralización o generalización excesiva. Implica llegar a una conclusión general a partir de uno o varios hechos aislados y aplicar la conclusión tanto a situaciones relacionadas con ella como a situaciones no relacionadas. Por otra parte, tenemos la magnificación o la minimización. Se refiere a errores cometidos al evaluar la significación o magnitud de un acontecimiento. Asimismo, tenemos la personalización, que es la tendencia del paciente para atribuirse a sí mismo sucesos externos cuando no hay base para establecer esa conexión. También tenemos el pensamiento absolutista dicotómico. Se refiere a la tendencia a clasificar todas las experiencias de manera extrema sin contemplar la gradación o su degradación. Fíjense que según autores como Roger y Camacho, nos dicen que estos errores o sesgos cognitivos se traducen en valoraciones o interpretaciones de especial relevancia en la respuesta emocional y en la respuesta conductual. Es decir, las reacciones emocionales y conductuales serían una consecuencia directa de dichas valoraciones. Las valoraciones o interpretaciones pueden ocurrir de manera automática en el sentido de surgir irreflexiblemente en el flujo de la conciencia sin que el paciente considere su adecuación o validez. El paciente va a asumir que estos pensamientos son automáticos negativos, son fiel reflejo de la realidad. Por otra parte, es importante del modelo cognitivo la consideración de las interacciones entre distintos elementos de la presentación del trastorno en la perpetuación de este. Por ejemplo, las conductas de evitación pueden dificultar la adquisición de competencias sociales que lo que a su vez incrementa la ansiedad en este tipo de situaciones. Por otra parte, la tendencia a la evitación, los pensamientos negativos y así sucesivamente, la terapia se basa en la evaluación y formulación clínica del problema. En ella se incluyen los factores de predisposición, por ejemplo, tenemos ansiedad, déficit de determinadas competencias, creencias disfuncionales o red social pobre, que son desencadenantes, por ejemplo, de acontecimientos vital perturbador y de mantenimiento, por ejemplo, de pensamientos automáticos negativos o conductas de evitación. La formulación de comprensión y trastorno orienta a los procesos terapéuticos específicos. Ahora bien,
¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? Ahora bien, ¿cuáles son las principales estrategias terapéuticas empleadas en la terapia cognitiva? Bueno, podemos decir que son la reestructuración cognitiva. Y cuando hablamos de la reestructuración cognitiva, es el análisis cuidadoso de pensamientos automáticos comunicados por el paciente que son relevantes para el problema. En este análisis, vamos a tratar de especificar de manera concreta el significado subjetivo del pensamiento y las evidencias en las que se basa. Más que intentar refutar las valoraciones problemáticas, el terapeuta realiza preguntas focalizadas en el pensamiento y la evidencia en el que se basa, así como en evidencias que podrían cuestionar el pensamiento. La meta es ayudar al paciente a considerar interpretaciones o valoraciones más realistas y adaptativas. Es importante señalar que el desafío de pensamientos automáticos negativos trata de generalizar los cambios de estos procesos cognitivos, de estos patrones cognitivos a través de una práctica repetida a contextos de la vida diaria, de modo que se consideren o que se consoliden los cambios. Otra es el entrenamiento en resolución de problemas. Y fíjense que esta estrategia se entiende como un recurso que facilita el afrontamiento de situaciones de conflicto o estrés. Consiste en varias fases que son aprendidas en el transcurso de las sesiones de terapia con el objetivo de ser empleadas en situaciones problemáticas a las que la persona se ve confrontada. En concreto, las fases del enfrentamiento en solución de problemas son las siguientes. Fíjense que orientación hacia el problema, definición concreta del problema, generación de posibles soluciones, examen de las ventajas, examen de las desventajas de cada una de las situaciones, elección de una solución preferida, puesta en práctica de la solución y, por supuesto, lo más importante, evaluación de los resultados. También tenemos los experimentos conductuales. En este caso, el paciente podría hacer determinadas predicciones negativas que conducen a conductas problemáticas, como son las conductas de evitación o de búsqueda de seguridad excesivas. La planificación durante la sesión de terapia y la puesta en práctica de cambios en este tipo de conductas podría ayudar al paciente a comprobar la adecuación de las predicciones, sean estas negativas, si es el caso, y de ser inadecuadas, a conducir a cambios en el patrón cognitivo. Una característica se centra en la terapia cognitiva, es su énfasis en el cambio de patrones cognitivos problemáticos como son los pensamientos automáticos negativos y en último término las creencias o esquemas, que en la mayoría de los casos son esquemas disfuncionales que están en la base de estos. El objetivo es facilitar el afrontamiento en situaciones asociadas a la perturbación emocional y a la consecuencia de mejorar la calidad de vida y el ajuste emocional. Por otra parte, tenemos los constructos personales. Fíjese que en el caso de los constructos personales, se basa en la teoría de personales de George Kelly. En su postulado afirma que todos los procesos psicológicos de un individuo dependen de la forma en que se anticipa. De esta idea nuclear se derivan 11 corolarios que resultan muy útiles para comprender cómo funcionan los constructos personales y cómo se desarrolla la personalidad según este autor. Con esto quería decir que al estudiar la personalidad y el pensamiento humano conviene centrarse en la relevancia de una interpretación de la realidad para una persona concreta, más que en su grado de veracidad en comparación con los hechos objetivos. Fíjense que este tipo de terapia o de psicoterapia se utiliza más comúnmente para el tratamiento de trastornos de ansiedad y depresión, a pesar de que se puede ser adecuada en algunas otras situaciones donde los patrones negativos de pensamiento se han desarrollado. Fíjense que tenemos una serie de técnicas basadas en la psicoterapia cognitiva. Bien, en las técnicas basadas en la psicoterapia cognitiva
Tenemos técnicas de relajación, asignación de tareas, técnicas imaginativas, de sensibilización sistemática, dominio y agrado, técnicas de respiración, técnicas de distracción, autoafirmaciones, búsqueda de soluciones alternativas. Todo esto lo pueden ampliar y pueden indagar y se les va a suministrar algunos materiales para que puedan profundizar al respecto. Fíjense que la psicoterapia cognitiva conductual hay unos elementos fundamentales. La acción o la situación genera un pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción y esa emoción a su vez genera una acción. Entonces la terapia cognitiva conductual es una combinación de terapia cognitiva que estimula los procesos del pensamiento con terapia conductual que se centra en la conducta que responde a estos pensamientos. Esta terapia cognitiva conductual, según varios autores, puede definirse actualmente como la aplicación clínica de la ciencia de la psicología, que se fundamenta en principios y procedimientos validados empíricamente. Desde los momentos iniciales, hace ya 5 décadas, en que la terapia de conducta se adhería fuertemente a los principios de la teoría del aprendizaje. Una larga y compleja evolución se ha dado en esta disciplina, habiéndose ampliado su sustento teórico más allá de las teorías del condicionamiento, para pasar a considerar en la explicación del comportamiento humano factores y modelos procedentes de otros ámbitos. Ejemplo, la psicología evolutiva, la psicología social y, por supuesto, la psicología cognitiva. Se ha convertido en las últimas 3 décadas en la orientación psicoterapéutica que ha recibido mayor evidencia empírica y experimental sobre su eficacia y efectividad en una gran diversidad de problemas y trastornos psicológicos. Fíjense que este hecho ha generado una ampliación creciente de sus ámbitos de aplicación, y no solo por su capacidad para resolver problemas, sino para hacerlo de una manera que resulte rentable en términos de costo y beneficio, al tratarse de intervenciones de tiempo limitado, con la posibilidad de llevarse a cabo en grupo y capaces de integrarse con facilidad en ámbitos de tratamiento interdisciplinar. La terapia cognitiva conductual te ayuda a tomar conciencia de pensamientos imprecisos o negativos, para que puedas visualizar situaciones existentes con mayor claridad y responder a ellas de forma más efectiva. La terapia cognitiva conductual se muestra, por tanto, con capacidad para atender de la mejor forma las necesidades sociales de intervención, tanto en el ámbito de salud general como en el área educativa, industrial o comunitaria. Es una forma de entender cómo el individuo de sí mismo y de otras personas y del mundo que lo rodea y cómo lo que uno afecta sus pensamientos y sentimientos. La teoría cognitiva conductual le puede ayudar a combinar la forma como piensan, que es lo cognitivo, y cómo actúan, que es lo comportamental. Y estos cambios le pueden ayudar a que exista una mejoría en su percepción y sensaciones personales. A diferencia de algunas de las otras teorías habladas, la cognitiva conductual se centra en problemas y dificultades del aquí y del ahora. En lugar de centrarse en las causas de esa angustia o síntomas en el pasado, busca maneras de mejorar su estado de ánimo actual. Fíjense que la terapia cognitiva conductual, por otra parte, le puede ayudar a entender problemas complejos, desglosándolos en partes más pequeñas y fácil de comprender. En conjunto con la orientación del terapeuta y técnicas específicas, esto permite al individuo ver cómo estos conjuntos están conectados entre sí y cómo le afectan. Estas partes pueden ser una situación de un problema, de un hecho, una situación difícil. De ello pueden derivarse pensamientos, emociones, sensaciones físicas, comportamentales. Cada una de estas áreas pueden afectar a los demás. Es decir, sus pensamientos sobre un problema pueden afectar y cómo se siente física y emocionalmente el paciente. También pueden alterar el cómo ésta reacciona y actúa al respecto. De ahí la importancia de esta psicoterapia
Se ha demostrado que este tipo de terapia es útil en casos como ansiedad, depresión, estrés, ataques de pánico, fobias, trastornos alimenticios, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de estrés postraumático, la esquizofrenia, problemas sexuales o de relaciones entre los muchos que se aplican. Algunas técnicas basadas en la psicoterapia cognitiva conductual son el entrenamiento en revisión de hábitos, técnicas de condicionamiento encubierto, condicionamiento por el método de la alarma, técnicas de detención de pensamiento, técnicas de intención paradójica, técnicas de sugestión e hipnosis en la terapia cognitivo-conductual, intervenciones para regulación emocional. Para ampliar todo esto, bueno, revisen el aula y revisen los materiales que están dispuestos para tal fin. ¿Alguna pregunta, alguna duda que se haya generado hasta ahora? Bien. Si no hay, entonces vamos a dar continuidad y nos vamos a ubicar en la unidad número 2. Y fíjense que en la unidad número 2 vamos a profundizar y ahondar en los trastornos neurológicos. Y cuando hablamos de los trastornos neurológicos, tenemos los que afectan la escolaridad. ¿Sí? Vamos a comenzar con entender que las alteraciones en el curso típico del aprendizaje han sido ampliamente abordadas a lo largo de las últimas décadas, en especial lo que tiene que ver con su etiología y clasificación. Y tenemos una gran cantidad de autores que han trabajado con ello. Por ejemplo, definen los trastornos específicos del aprendizaje como dificultades en las habilidades de lectura, escritura y cálculo, que se manifiestan principalmente en el entorno académico. Y es importante reconocer que no todos los niños que encuentran problemas para leer y escribir o calcular experimentan el mismo tipo de dificultades. Y eso está ya patentado, pues cada una de ellas puede responder tanto a causas como a modos de funcionamiento distintos. Fíjense que la guía de consulta de los criterios de diagnóstico del DSM-5 reconoce los trastornos específicos del aprendizaje como unas dificultades en el aprendizaje y en la utilización de las actitudes académicas, evidenciando por la presencia de síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades. Así también se reconocen como subtipos de trastornos de aprendizaje la dislexia, entendida como un patrón de dificultades del aprendizaje que se caracterizan por problemas en el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad ortográfica. La discalculia, por su parte, representa por un patrón de conductas o dificultades que derivan en problemas de procesamiento de la información, numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo correcto fluido. Y la disgrafia, siendo esta una condición en las dificultades de expresión escrita que afectan en elementos como la ortografía, la gramática, la puntuación, la claridad y organización social. Entonces, fíjense que esto menciona trastornos como los trastornos de aprendizaje de tipo no verbal, que sería la dispraxia y del trastorno. Y la amusia cognitiva también incluye los trastornos de la comunicación dentro de las dificultades específicas de aprendizaje, que lo define como un trastorno global del aprendizaje. En los trastornos de aprendizaje de tipo no verbal existen dificultades en el grafismo, en la comprensión lectora, por manejo visoespacial de región, en el texto, por otra parte las habilidades matemáticas, aunque en la mayoría de casos haya conservación de las habilidades lingüísticas, en especial del lenguaje espontáneo. La dispraxia del desarrollo, por su parte, se caracteriza principalmente por ser un trastorno de las habilidades motoras y la amusia cognitiva como una alteración en la percepción musical, especialmente de los tonos desde el nacimiento.
Fíjense que al final a otros autores identifican diversas etiologías de las dificultades de aprendizaje, entre ellas la basada en factores sociales, culturales, de los procesos de aprendizaje y neuropsicológicos. Del mismo modo, se debe considerar los factores de riesgo, los prenatales, los perinatales, los postnatales, que contribuyen en el desarrollo de los procesos cognitivos. Hacia arriba señala al respecto que en los últimos años las técnicas de neuroimagen han permitido el abordaje del estudio cerebral y cognitivo, lo que ha facilitado la obtención de un número considerable de datos que arrojan luz como el desarrollo anatómico y funcional del cerebro y sus relaciones con la progresiva adquisición de habilidades cognitivas, así como el establecimiento de hipótesis sobre lo que sucede cuando esta adquisición se incrementa. Fíjense que en los últimos años también se ha presentado un aumento en las investigaciones que confirma la presencia de alteraciones en el funcionamiento típico del sistema nervioso central, en aquellos casos en que se presentan trastornos del aprendizaje. Se ha dicho, por ejemplo, que la etiología de las dificultades de aprendizaje se puede radicar en un déficit que afecta las conexiones sinápticas y la conectividad neuronal. Autores subrayan que el aprendizaje es el resultado de la actividad en la corteza cerebral, especialmente en las zonas más elevadas del neocórtex y en el neocórtex, por lo que las fallas del aprendizaje se relacionan con estas regiones encefálicas. Fíjense que la dislexia es la dificultad del aprendizaje más documentada. En la línea de estudios neurobiológicos, por el otro, presentan estudios en los que se reconocen diferentes o diferencias cerebrales entre niños y con o sin dislexia. Entonces, fíjense, también las alteraciones que provocan procesamiento fonológico se relacionan específicamente con un patrón cerebral que falla al establecer conexiones entre las áreas tempores occipitales, perdón, basales y las áreas temporales posteriores izquierdas. En esta misma línea, reconocen la existencia de circuitos cerebrales alterados en niños con dislexia. Utilizaron la neuroimagen para identificar las diferencias estructurales en niños con y sin discalculia. De igual forma, el cíngulo anterior, la circunvolución frontal inferior derecha y bilateral, la circunvalación frontal media. Por otra parte, tenemos los trastornos e irritaciones a nivel cerebral y su incidencia en los procesos mentales superiores. En este caso, fíjense que un especialista en formación debe poder reconocer no solo trastornos y dificultades que se presentan en el ámbito educativo, sino también en otros contextos, aquellos que son adquiridos por algún accidente, así como los que pueden desarrollar por carga genética, por entender a mayor profundidad la evidenciada. Es importante revisar cuáles son las enfermedades más frecuentes del sistema nervioso. Y eso lo podemos encontrar en el aula. Es una visión general y amplia. Los trastornos e irritaciones a nivel cerebral son aquellos que afectan el sistema nervioso central. Principalmente tienen repercusiones significativas en los procesos mentales superiores. No existe un consenso claro en torno al número de procesos psicológicos superiores, si bien se pueden incluir dentro de estos conceptos los siguientes, de manera muy general. Las gnosias, que es la capacidad que tiene el cerebro para reconocer la información previamente aprendida. Las praxias, que tienen que ver con las habilidades motoras. La atención, que es el proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algún aspecto específico. El lenguaje, que es una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la cotidianidad, a la decodificación, a la producción del lenguaje. La cognición social, que son los conjuntos de procesos cognitivos y emocionales mediante los cuales interpretamos, analizamos, recordamos y empleamos información sobre el mundo social. La memoria es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar de manera efectiva información aprendida o un suceso vivido. Y las funciones ejecutivas
Son actividades mentales complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y poder alcanzar las metas. Fíjense que al lograr identificar y reconocer los procesos mentales superiores más relevantes y cómo estos se ven afectados de forma significativa por dificultades, trastornos o condiciones que se presentan, se debe abordar entonces con mayor entendimiento el ambiente educativo. Uno de los trastornos comórbidos de mayor prevalencia, junto al TDAH, son las dificultades específicas del aprendizaje. El National High define dificultades de aprendizaje en un término genérico referido a un grupo homogéneo de desórdenes que se manifiestan como dificultades significativas en la adquisición y uso de habilidades de escuchar, hablar, leer, escribir, razonar y capacidades matemáticas. Estos desórdenes son intrínsecos y el individuo se presupone que son debido a definiciones del sistema nervioso central, pudiéndose presentar a lo largo del ciclo los problemas en conductas autorregulados. Fíjense que finalmente podemos decir que según el manual de diagnóstico estadístico de trastornos mentales, el término de trastorno específico de aprendizaje para a continuación diferenciar tres dificultades que se deben entender. Dificultades en la lectura, dificultades en la expresión escrita y dificultades propias del momento. Fíjense que otro elemento importante a resaltar son la inteligencia, la percepción y la atención. Entonces, la percepción en los niños con dificultades de aprendizaje pueden presentar alteraciones perceptivas, las cuales no se deberán confundir con deficiencias visuales o auditivas por causas orgánicas. Entre las habituales se encuentran alteraciones en la discriminación perceptiva, alteraciones en la integración visual, dificultades para reconocer un todo cuando falta una o más personas, alteraciones visomotoras, que son los problemas de la lateralidad y direccionalidad, alteraciones de la rapidez perceptiva, y perseverancia, dificultad para detenerse o modificar la actividad que uno ha resuelto. Ahora bien, los tipos de intervención psicológica escolar como equipo multidisciplinario en el contexto. Fíjense que el tipo de intervención que puede realizar el psicólogo conjuntamente con un equipo multi depende principalmente de las funciones población y elementos implícitos a quienes va dirigida la intervención, así como también la importancia del área de especialización en la que se desempeña el psicólogo, y de eso depende el uso adecuado de estrategias y técnicas acordes a las necesidades de los individuos. El psicólogo educativo es un profesional que puede intervenir tanto a nivel individual como grupal o institucional en escenarios escolares comunitarios y de otro tipo, ofreciendo una diversidad de servicios profesionales. En relación con los principales ámbitos o áreas de actuación del psicólogo educativo, es situación, pensamiento, acción y emoción. La importancia de un equipo multidisciplinario es el abordaje adecuado de todos los aspectos presentes en las dificultades de aprendizaje, en lo que el psicólogo educativo identifica, diagnostica y diseña de forma conjunta un plan de intervención psicoeducativo adecuado a las necesidades del individuo con apoyo de otros profesionales como terapistas de lenguaje, psicopedagogos, neurólogos, orientadores, docentes, entre otros. Te invito también a que revises en el aula los esquemas que están allí presentes para explicar a profundidad los elementos que hemos referido en estos momentos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante al respecto? Este es el ciclo de preguntas para ello. Si no hay preguntas hasta ahora, entonces
Recuerden que nuestra actividad evaluativa para esta unidad está contemplada como la construcción en esta primera unidad 1 y 2 de un cuestionario, de responder un cuestionario. Entonces les invito a revisar el banco de preguntas en el cual están contenidos todos los materiales que necesitamos trabajar de manera bien práctica, bien didáctica, para que entonces puedan realizar su cuestionario de manera oportuna. Sin más a que hacer referencia, agradezco enormemente el que ustedes estén aquí, que se hayan conectado y que hayan podido interactuar a través de este medio. Que tengan una feliz noche y nos mantenemos en contacto por las vías disponibles para tal fin.